Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la presentación de este libro de María Ángeles Fernández. Esto forma parte de las actividades que se desarrollan entre hoy y el domingo del llamado MOM Madrid, otra mirada literaria que coordina el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, hoy tenemos la presentación de este libro, mañana hay una visita guiada al museo y el domingo hay dos talleres de tipografía y encuadernación. Hoy nos toca la presentación de este libro. Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, pero es una edición del tipo de la que hacemos nosotros, en el sentido de que son solo 100 ejemplares hechos en forma totalmente artesanal. La idea no tiene el sentido de exclusividad en el sentido elitista, sino más bien desarrollar posibilidades del objeto libro, ¿no? Este libro está pensado para una persona que le guste el papel, que aprecie la variación de textura, tocar una tela y demás. No está pensado para el mundo digital, obviamente. Tarde o temprano estará, más temprano que tarde, todo estará en internet, pero bueno, habrá un grupo que todavía nos gustará esto de tocar, de que tenga olor, de que envejezca y ese tipo de cosas. Son solo 100 ejemplares, como dije, que están además firmados y numerados por María Ángeles Fernández. Y también la presentación de este libro se enmarca dentro de lo que nosotros hemos denominado Año Borges, porque como ustedes saben, dentro de muy poquitos días, el día 14, se cumplen 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges, que es un escritor muy cercano a nosotros, ¿no? Este libro hay una cosa que nos interesa, que hemos hecho en muchas ediciones. Nos interesa mucho el tema de las historias, pero no solo las historias contadas literariamente, ¿no? Sino las historias que se tejen a través de distintas circunstancias, de distintos rastros, de una declaración, de una carta, de una visita, de una foto, ¿no? Que van tejiendo esas figuras, como diría Cortázar. Realmente nos interesa, ¿no? Esto desde luego no implica ningún detrimento de considerar que el autor es más importante que la obra o demás, pero realmente nos interesa. Y en este caso se trata de la relación, digamos, no muy cercana, pero que sí ha dejado determinados puntos de encuentro, que en este caso María Ángeles se ha ocupado de organizar y de darle un sentido, interrelaciones de alguna manera entre los dos principales escritores argentinos. Yo, para decir, cuando está el autor, prefiero no hablar mucho de los libros, y además porque pienso que digamos, como yo soy abogado, que me comprende las generales de la ley, que cualquier cosa que yo diga a favor del libro, ustedes van a pensar, si él lo editó, ¿qué va a decir, no? Entonces siempre me da mucho pudor el hecho de decir cualquier cosa positiva. Pero bueno, yo creo que sí me voy a permitir decir una cosa, en el sentido que este es un libro para lectores. Eso que parece, digamos, una obviedad, cuando se trata de escribir sobre escritores, no es tan obvio, ¿no? No es mi intención desmerecer de ninguna manera el trabajo hecho por especialistas en literatura que profundizan y permiten llegar a puntos realmente muy interesantes de la obra de un autor, pero es verdad que muchas veces esos libros son libros que son accesibles únicamente para especialistas y no para un lector común, ¿no? Y si bien me parece maravilloso y hemos editado muchísimo en ese sentido también, esas elaboraciones, digamos, profundas que puede hacer un filólogo o un especialista, tampoco queremos olvidarnos que la literatura, yo creo que está hecha para leer. O sea, ese es el primer punto. Está bien estudiarla, pero está hecha para leer. Y yo creo que este es un libro para lectores de Cortázar, para lectores de Borges, para lectores que le permita una lectura enriquecida, no enriquecida en el sentido como puede ser una edición anotada, sino enriquecida a través de posibles lecturas o de determinadas propuestas que María Ángeles desarrolla, o interpretaciones o relaciones de hechos que ella hace. Y eso me parece
realmente importante, sobre todo tratándose de dos autores estudiados hasta el hartazgo, ¿no? Entonces creo que esto es un punto de vista diferente. Bueno, como decía, son dos autores, digamos, fundamentales, que yo situaría en dos generaciones distintas. Si bien técnicamente no hay una generación, porque Borges nació en el 99 y Cortázar en el 14, son 15 años nada más. Normalmente una generación se considera unos 25 años, una cosa así. Pero es verdad que el hecho de que Cortázar publicara un poco tardíamente, en cierta manera se lo puede considerar, porque por ejemplo nosotros, y está dentro de las ilustraciones que hemos puesto en este libro, no está dentro de los fondos que Aurora Bernardes donó a la Fundación Juan March, pero nosotros hemos logrado ubicar la primera edición de Ficciones y la primera edición del Ales, que pertenecieron a Julio Cortázar. O sea que lo leyó en la primera edición. Y si ustedes fijan, Ficciones es del año 44 y el Ales es del año 49, y Bestiario, el primer libro de cuentos de Julio Cortázar, es del año 51. O sea, cuando Cortázar empieza a desarrollar su obra, ya conocía los dos libros más importantes de la creación de Borges, ¿no? Y ya lo dirá María Ángeles también, cuando corregíamos este libro y demás, siempre genera una reflexión el tema político, ¿no? Que tanto ha contaminado esta relación, sobre todo en los últimos años de vida de Borges y Cortázar, ¿no? Y la verdad que son dos personajes que han tenido una evolución política, si se quiere, totalmente diversa. Poca gente sabe, o digamos algo los que hayan leído biografías de Borges, ¿no? Pero Borges escribió libros, que es verdad que no llegó a publicar, elogiando la Revolución Rusa, por ejemplo. Y él llegó a agarrarse a golpes por defender a Hipólito Yrigoyen. Para los que no son argentinos, el primer presidente, digamos, popular que llega por sufragio universal a la presidencia. Y después obviamente tiene una madurez. Yo siento que en Borges también es la aceptación que los años nos suelen ir machacando, y la aceptación de que los cambios no son muy posibles, ¿no? Hay una declaración que él hizo que me parece muy gráfica en esto. En una época se había afiliado al Partido Conservador, y él dijo que se había afiliado al Partido Conservador, lo que en cierta manera era una forma de escepticismo. En cambio, Cortázar es una persona totalmente inversa, porque en los primeros años de la vida no es una persona interesada en la política, y en los últimos años sí, incluso con un compromiso más allá de las palabras, sino un compromiso incluso físico, con su presencia tantas veces en Nicaragua y demás, y con una visión, digamos, que es muy ingenua, que sorprende. Si uno lee las cartas y las cosas que tienen que ver con política de Cortázar cuando ya tenía cercano a los 70 años, son de una frescura y de una, digamos, no sé llamarlo ingenuidad, pero propia de un joven, ¿no? Entonces, bueno, de esto y otras cosas hablará María Ángeles, que rastreará. Yo no voy a decir más nada. El libro tiene ilustraciones que pretenden documentar estos puntos a los cuales el texto se refiere. Así que nada más, muchas gracias. Yo le paso la palabra a María Ángeles. Muchas gracias, Claudio. Esto ya casi es la realización de aquella sentencia de Casablanca, ¿no? Hace casi 14, 15 años, ya ni sé contar, empezamos nuestra relación de amistad y de colaboración, y bueno, yo creo que esta es una relación muy consolidada. Yo estoy muy feliz de que Claudio haya querido y Raúl hayan querido, digamos, hacer otro homenaje, digamos, a Borges y a Cortázar, y me hayan pedido a mí, digamos, que lo haga. Me siento feliz porque este lugar para mí es un lugar de referencia vital ya. De hecho, sabéis que los que estáis aquí, que sois mis amigos, lo que significa este sitio para mí, lo que significan Claudio y Raúl, que forman parte de esta familia en la que estáis todos vosotros, que lo sabéis hace mucho. Entonces,
esto es una circunstancia vital, importante para mí, no por el libro en sí, que esto es un trabajito, digámoslo así, pero hecho con mucho amor y que llevo muchos años trabajando este tema, ¿no? Y yo empecé a trabajar el tema de la relación de Borges y Cortázar hace ya mucho tiempo, cuando creo que había así un trabajito por ahí, ¿no? Pero no lo suficientemente profundo, digamos. Era una relación de otro tipo la que se investigaba. Como mi media vida ha pasado en Argentina, yo fui parte, digamos, de las polémicas, digamos, en el sentido de que era joven, ¿no? Entre sí, Borges sí, Cortázar no, o viceversa. Evidentemente uno crece y lee a los autores y se da cuenta que digamos, la literatura importante de estos tiempos, lo que es para mí ahora la literatura importante, no pasa por ser o, sino es y siempre. Es Borges y Cortázar, es Bolaño y Borges, es Bolaño y Cortázar, es García Márquez y, siempre es y, no o. Entonces yo, bajo esa idea, creo que me puse a pensar de nuevo en esa relación, porque empecé a saber más de Cortázar, sobre todo porque yo me especialicé en Cortázar y tuve la suerte de que empezaron a salir trabajos que hace 14 años o 15, cuando yo empecé aquello, no existían, que son, una parte son la correspondencia, ¿no? Donde ahí básicamente se va dejando el rastro del aprendizaje de Cortázar, ¿no? O sea, Cortázar empieza a escribir cartas de las que tengamos conocimiento los lectores en el año 37, que es cuando él se va de la casa de su mamá, digamos, a trabajar a la provincia de Buenos Aires, y entonces ahí, en cartas largas, donde tenía mucho tiempo para pensar y tal, ya empieza a hablar, digamos, de qué significaba para él la literatura. Por supuesto, en ese aprendizaje suyo, la piedra fundamental es Borges. Digamos, en lo que hace a la literatura escrita en español. ¿Por qué digo esto? Porque tanto Borges como Cortázar, por las distintas circunstancias vitales, se nutrieron, como todos los de su tiempo, básicamente de la literatura traducida. O sea, el canon, en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 30, 20 y tantos, estaba siempre fuera, ¿no? Esto no es un tema nacionalista, no es en absoluto eso lo que estoy queriendo plantear, sino que no había todavía una consideración de la importancia que podía tener, como es obvio, un Borges a los 40, ¿no? O un Cortázar a los 25. Estaban haciéndose. Entonces, pero claro, esos 15 años o 14 años que separan a Borges de Cortázar hacen que, desde luego, para Cortázar, Borges es un maestro. Es interesante verlo así, creo, desde mi perspectiva actual, porque yo no lo vi durante mucho tiempo. Yo, el primer libro que leí, precisamente que compré, que fue mío, fue Rayuela, pero el primer libro donde Cortázar desarrolla algo parecido, digamos, a una justificación en cuanto a la admiración que tiene de Borges, está en La Vuelta al Día de 80 Mundos. Por eso Claudio, que se lo agradezco, porque es mi libro favorito, que duda cabe, han puesto el testimonio, digamos, de la primera edición que ilustra el libro. Entonces, Cortázar luego ha ido dejando rastros en su obra, no es el único libro, incluso Rayuela se lo nombra. Y siempre desde un lugar de mucho respeto y mucho goce, digamos así, ¿no? Porque estamos hablando de gozar la literatura, no de homenajear la literatura. O sea, estamos hablando de dos autores que sobre todo eran disfrutadores, como lectores y por supuesto como escritores. Entonces, estos dos pesos pesados para mí, digamos, a mí me han enseñado a disfrutar de la lectura, que es lo que yo soy, una lectora, no soy otra cosa que eso, ¿no? Y creo que entonces merecen relacionarse desde ahí, desde cómo uno ayudó al otro y el otro ayudó al otro. O sea, porque si bien Borges es difícil que pueda decir que hubo algo de Cortázar que lo influyó, porque eso es dificilísimo saberlo, sin embargo, le abrió una puerta, y por algo se la abrió, que fue en el año 46, en una revista de la que él era subdirector, digamos
así, le publica un cuento fundamental que se llama Casa Tomada. Claro, eso parece una tontería. Antes las revistas literarias no eran lo que son hoy, ¿no? Eran, sobre todo en un lugar como Buenos Aires, que un Borges abriera una puerta a un desconocidísimo Cortázar, supuso que Cortázar ya entró por la puerta grande de la literatura, porque eso lo vinculó con la intelectualidad del momento, no solo de Argentina, sino de América Latina. Y también los que estaban en Francia mirando con un interés muy particular lo que pasaba en Argentina en aquel momento, que lo sabía. Lo sabía porque había una persona que se llamaba Victorio Ocampo, por ejemplo, que era un puente entre la cultura europea y la cultura de lo que se producía en el Río de la Plata, al menos, ¿no? Entonces, eso fue muy importante para Cortázar, porque si bien es cierto que ese cuento apareció en un número de la revista Anales de Buenos Aires y aparentemente las aguas no se agitaron, y sin embargo eso quedó ahí, y cuando él publica luego Bestiario, en el año 51, o sea, 47, 48, 49, 50, 5 años después, ya la gente lo conocía como escritor, ya no solo como traductor, porque él estaba vinculado a los grupos de las revistas Realidad o Cabalgata, que eran las que habían fundado los exiliados españoles, y él era traductor y era amigo y frecuentaba aquellos sitios. Entonces, para Cortázar, qué duda cabe que eso fue importante, pero yo creo que para Borges habrá sido muy gratificante sorprenderse, además lo deja dicho, con ese joven alto que llegó a la redacción, según Borges, con un manuscrito bajo el brazo. Los recuerdos difieren, porque Cortázar lo cuenta por otro lado y aparentemente él nunca fue ahí, o sea, alguien lo llevó de su mano, pero no importa. El tema es que las paralelas se juntan, en el infinito, pero aquí se juntaron. Esas vidas paralelas tienen cruces de este tipo. Entonces, luego, ya sabéis, Cortázar se va de Argentina en el año 51 y Cortázar desaparece de la vida pública porteña. Digamos porteña porque es el núcleo de la vida cultural de Buenos Aires. En esos momentos era Buenos Aires, qué duda cabe, ¿no? Aunque no es la única ciudad donde hay cosas importantes, pero sí para este tipo de literatura lo que pasaba en Buenos Aires pasaba en el resto de Argentina. Entonces, esa revista, que no tuvo una gran circulación, fue un hito, y si ahora cualquier investigador tiene que mencionar el origen, digamos, del vínculo entre Cortázar y Borges, está claro que tiene que mencionar el acto generoso de Borges de abrir una puerta a un cuento que sin duda a él le gustó mucho, que es Casa Tomada, que es un cuento fantástico, y que sin duda era de su interés, digamos, porque Cortázar y Borges tienen un punto interesante, que es que cultivan lo fantástico desde una nueva forma, digamos, aunque son distintos en desarrollo, pero quizás por tener fuentes comunes, ¿no? De la literatura anglosajona y de la literatura norteamericana. Luego Cortázar se instala en París. Poco se hablaba de Cortázar en Argentina, hasta que, obvio, en el 63 sale Rayuela. No tengo registro de que Borges haya dicho nada sobre Rayuela. Yo creo, y esto ya lo supongo yo creo que Borges admiraba la cuentística cortázariana, tanto que en el año 85 aparece la colección de Hispamérica de 80 volúmenes que son lo que Borges y María Kodama prepararon como la biblioteca personal de Borges. O sea, los 80 libros que Borges elige para su biblioteca. El número 2 es el libro que recoge los cuentos de Borges, de Cortázar, elegidos por Borges. Es una antología preparada por Borges. A mí esos actos no me parecen nimios, o sea, porque de 80 libros, donde está toda la gran literatura universal, desde Heródoto hasta Marco Polo, pasando por Melville y Cocteau, en fin, y el número 2 es Cortázar, perdón, los lapsus. Todo eso va configurando, digamos, unos actos aislados que en algún momento yo creí que había que recoger, ¿verdad? Y luego están, ya os digo,
esos pequeños pincelazos que da Cortázar en las cartas, donde a un amigo suyo en un momento le cuenta que Aurora Bernárdez y él, que trabajaban como traductores en la UNESCO, porque tanto Borges como Cortázar se tuvieron que ganar la vida trabajando hasta muy mayores, en una pausa que hacen y salen a tomar un café, se lo encuentran a Borges en el hall de la UNESCO y por supuesto muy emocionado se acerca a darle un abrazo y ahí se pueden decir uno y otro lo que se admiraban, ¿no? O sea, Cortázar le agradece, fijaros, casi 30 años después a Borges el haberle publicado aquel libro, y Borges se siente honrado, digamos, de que ese muchachito imberbe, que era imberbe, haya hecho esa carrera, digamos, tan interesante, ¿no? Y que sea ya un autor, un escritor. Y luego, no se puede decir que fueran amigos, ellos no mantuvieron correspondencia por las circunstancias que nos podemos imaginar. Primero porque Cortázar estaba en París, trabajando, ganándose la vida de traductor, tratando de sacar adelante su carrera. Y porque Borges estaba en Buenos Aires y era otro tipo de escenario, ¿no? De Cortázar sabíamos, porque cada vez que salía un libro, desde luego ya empezó a tener una presencia más importante en las revistas, desde luego en las revistas culturales y también en las revistas de actualidad. 2x3 salían unos reportajes, siempre tratando de, los periodistas ya sabéis cómo somos, bueno, como éramos, yo ya no soy, pero digamos de encontrarle el punto de escándalo, ¿no? Entonces eso era un tema interesante de analizar también, porque a Borges los periodistas tenían la costumbre de preguntarle sobre Maradona, sobre el fútbol, sobre los terremotos, sobre lo que fuera, e iban a preguntarle a Borges. Y Borges, que era una persona absolutamente educada y encantadora, siempre recibía a todo el mundo y contestaba. Entonces, entre ese mare magnum de circunstancias terribles que vivió Argentina, por supuesto a Borges le preguntaban también sobre el comunista Cortázar. Y como es lógico, las cosas se dicen en un momento, pero bueno, yo creo que hay que poner las cosas en su contexto y no voy a abundar en eso porque me parece que lo que importa es digamos, el resumen final, por decirlo así, de lo que cada uno dijo del otro cuando tuvieron que decirlo seriamente, ¿no? O sea, hay versiones que dicen que Cortázar en un momento despreció a Borges, pero yo no lo tengo registrado, con lo cual eso queda en la nebulosa de que puede haber sido cierto, no voy a decir que no, yo no estuve, y también que es verdad que Cortázar dijo, o Borges dijo que sí, Cortázar que es comunista. Pero eso no incluía un juicio de valor literario. En todo caso, eso eran declaraciones que no voy a menospreciar, porque en un momento determinado señalarse por los derechos humanos en Argentina fue verdaderamente importante y Cortázar se señaló y fue muy importante que Cortázar desde París y desde la Comisión de Derechos Humanos creada en Madrid luchara, digamos, por la aparición y por los juicios y por el Tribunal Russell, etc. Y en cambio Borges, la gente se cree que no hizo nada y eso vemos que no es así. Es cierto que él era ciego, estaba rodeado de determinado tipo de gente que no creo que le leyeran los periódicos, él desde luego era ciego, no los podía leer, pero, y eso lo puedo decir porque me lo dijo a mí en la única entrevista que yo le tuve que hacer cuando le dieron el premio Nobel a Milós, que fue la última ocasión que él tenía de recibirlo, porque ya luego pasaba la edad, y probablemente no se lo hayan dado porque había una dictadura en Argentina. Él en ese momento me dijo que él despreciaba a estos militares que habían perdido el honor, lo dice, la entrevista está publicada, y que porque él había tenido un abuelo que se había hecho matar en una batalla por honor, ¿no? Él era de otra época, él tenía otra idea, esos militares asesinos no entendía cómo los militares podían ser asesinos, y me dijo de que cuando él supo de verdad, cuando él supo lo que había pasado, porque las madres de Plaza de Mayo pudieron acercarse y verlo y contárselo, él lloró. Claro, que un hombre como Borges diga que lloró parece una frivolidad, pero él era un hombre ético, y entonces es como la máxima expresión del dolor, llorar por un hecho como aquel. Entonces, yo ahí la voluntad, digamos, de denunciar el horror
Cortázar a su manera y Borges a la suya. Porque sí es cierto que Borges estuvo en una comida que organizó el dictador Videla, donde fueron Ernesto Sábato, el padre Castellani, Horacio Esteban Ratti, que era el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, y Borges. Y yo me pregunto si hoy podemos estar seguros de que se pudieron haber negado a ir a una comida en aquellos años, en aquellas circunstancias. Y me consta de que los que preguntaron por los escritores desaparecidos fueron el padre Leonardo Castellani, que era un jesuita, y Borges. Y eso está publicado, hay unas declaraciones del padre Castellani, que no es que sea, digamos, no es para admirarlo, pero sí creo que desde la investidura, digamos, sacerdotal, era su obligación preguntar por Haroldo Conti y por otros escritores, y lo hizo. Luego, lógicamente, Ernesto Sábato se redime, entre comillas, ¿no es cierto?, de aquello, ocupándose de los juicios y de Nunca Más, y qué duda cabe que tuvo un papel importantísimo en la consolidación de la verdad, digamos así. Entonces, yo creo que los juicios hay que hacerlos a la luz de las circunstancias. Yo no quiero culpar, quizá, si una vez Borges fue a ver a Pinochet. No lo voy a culpar, porque no me corresponde, y además que no creo que haya que hacerlo. Pero sí quiero resaltar esa otra parte, ¿no?, donde la gente también hace autocríticas y donde la gente también puede revisar un hecho, porque eso habla de una persona que se cuestiona sus actos también, ¿no? Así como decía Claudio, ¿no?, de que Cortázar es cierto que en el tema de lo político, porque toca hablar de eso, en sus años juveniles, lógicamente estuvo en contra de los nazis, porque en su colegio, que era el Mariano Acosta, había neonazis en la dirección y estaban todo el tiempo reclutando chicos para las brigadas que apaleaban a los judíos, estudiantes judíos de Buenos Aires. Entonces, él siempre denunció esos hechos, luego por supuesto seguía la guerra civil desde la cercanía de los amigos exiliados, Arturo Cuadrado, Lorenzo Varela, Seoane, con los que trabajaba, y también luego la guerra mundial, y además lo va diciendo, cómo van avanzando o cómo van perdiendo posiciones los nazis. O sea que está bien, no era un militante ni era un socialista, pero no era insensible, digamos, al horror ni a la barbarie, y luego de mayor, por decirlo así, por las circunstancias vitales que quizá algunos conozcan, se fue acercando más a la realidad de Latinoamérica. Mucha gente le reprochó no ser peronista, pero bueno, ¿cómo se le puede reprochar a alguien no ser algo así, no? O sea, cada cual en un momento puede hacer sus elecciones y su lectura de la realidad, y luego puede también revisarlas. Eso no es literario, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en una época de Argentina y de América Latina era importante el compromiso del escritor, del intelectual, y de hecho hubo muchas polémicas sobre esto, por ejemplo, entre Vargas Llosa y Cortázar, entre Óscar Collazos y Cortázar, o sea, porque era necesario que los escritores se definieran. Ahora nadie le pide a un escritor que se defina. Da la impresión de que los intelectuales tienen otro papel. Quizá no, o quizás sí, no lo sé. Ahora quizá que en estos momentos, hoy, es probable que haya más intelectuales definiéndose, digamos, hacia un lado o hacia otro, no lo sé. Pero bueno, uno a un escritor le pide que sea un escritor, que sea un escritor que escriba cosas literarias que nos gusten, que nos hagan soñar, que nos hagan llorar, que nos hagan reír. Y desde ese punto yo también rescato eso en la relación de Borges y Cortázar. Si por ejemplo Cortázar habla de cómo usar los adjetivos, él dice que aprendió a pulir un texto gracias a Borges, porque él leía y veía que Borges era como que descarnaba la frase, ¿no?, y usaba el adjetivo preciso. Entonces esa cátedra, digamos, borgiana en Cortázar está no solo aplicada a su propia escritura, sino reconocida en los textos que están citados, algunos de ellos. Desde luego que este no es, como bien dijo Claudio,
No es un trabajo académico, es una aproximación de lectora, de las cosas que a mí me gusta ver, que me gustó encontrar, que me gustó poder asociar, ¿no? Ojalá yo fuera una erudita, ¿no?, que pudiera contar muchas más cosas. La única invitación que yo hago con un trabajo como este es leamos, disfrutemos de la lectura, haciendo ese enlace, esa reconstrucción, digamos, de una relación difícil por las circunstancias de que os hablaba antes, pero que fue fructífera y fue, para mí, creo que cada vez más importante. Yo creo que ahora, ya os dije, yo no puedo hablar de Borges o Cortázar, solo puedo hablar de Borges y Cortázar y todo el universo que los rodea a ambos, porque ambos, claro, vienen con un bagaje importante. A mí me gustaba también el paralelismo, fijaros qué curioso, ¿no? Cuando uno empieza a ver, ambos nacieron, bueno, uno en un siglo y otro en otro, pero digamos, Cortázar, por cuestiones familiares, nació en Bruselas, pero luego la guerra los obligó a irse a Suiza, y Borges también estuvo durante la guerra en Suiza. Ambos tuvieron una formación curiosa, porque Cortázar empezó a hablar el francés primero, porque vivían en Europa, y Borges aprendió el inglés con una abuela. Luego, las lecturas que empezaron a tener orientados, Cortázar básicamente por su madre, y Borges por la suya y por su abuela. A uno le gustaba la enciclopedia y al otro le gustaba una especie de enciclopedia que era como más para jóvenes, que era el Tesoro de la Juventud. O sea, un tipo de lectura como fragmentada, ¿no? Empezaron a leer casi de la misma manera, digamos, porque la enciclopedia son unos artículos sucesivos y continuos, salteados, ¿no? Y eso lo ha dejado, de hecho, Borges, y ha hecho recreaciones divertidas, ¿no? Incluso de inventarse citas que no existían para que luego los eruditos vayan a investigar. Y Cortázar también dejó eso en el rastro de su formación, hasta el punto de hacer libros parecidos a esa enciclopedia, que son La Vuelta al Día en 80 Mundos, Último Round y otros textos donde parece tan moderno eso de hacer zapping en la literatura. Entonces, y Borges también hace eso. Borges yo creo que inventa Internet, o sea, al hacer esos cruces entre autores y entre temas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que no sé qué más decir sobre esto, simplemente que yo disfruto mucho ahora, a esta altura de mi vida, más que nada releyendo cosas, ¿no? Entonces, preparar este libro otra vez me ha llevado a tener que leer y pensar, caramba, ¿cómo esto yo no lo leí antes de esta manera, ¿no? ¿Cómo no lo había visto, ¿no? Entonces, esa es la invitación que yo creo que tiene que hacer la lectura. La literatura es una recreación constante, yo creo. No se lee lo mismo, yo creo, a los 15, ¿verdad?, que a esta edad que tengo hoy. Y creo que los que estáis aquí sois lectores, y qué más voy a decir. Entonces, bueno, solamente agradeceros que estéis aquí acompañándome y disfrutando de la literatura y de la lectura. Si alguien quiere aportar algo, si tiene alguna anécdota para contar, si quiere hacer alguna pregunta, por supuesto, estoy encantada. Y de nuevo quiero agradecer a Claudio y Raúl el trabajo enorme y maravilloso, que es un gran esfuerzo siempre, de hacer cosas bellas a partir de la nada, como yo digo, ¿no? Porque de la nada, de pronto, hay un libro, ¿no? Y es el trabajo, la imaginación, el talento de ellos de poner en un objeto, digamos, una pecata mía, ¿vale? Así que por muchos yerros pido disculpas anticipadas, pero celebro el objeto, el bello libro que ha sido posible gracias al trabajo de Claudio Raúl. O sea que gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, este es el momento. Luego terminaremos un vino, podrán hacerlo de manera informal, pero si alguno quiere compartirlo con todos, alguna cosa, es el momento de decirlo. A ver quién rompe el fuego. Nadie rompe el fuego. Es que es Bueno, redondo. ¿qué? Es redondo. Bueno,
nos tomamos un vino y charlamos. Y bueno, de nuevo, gracias por venir a todos. Muchas gracias. Gracias. Ah, sí.